Son las 7:18. Saludamos al doctor Adrián Castro. Él es legislador por ADN, representa a la provincia de El Azuay. Llegó con el auspicio de ADN a la legislatura. Le damos la bienvenida, Adrián. Quisiéramos conocer su punto de vista sobre el reflejo que están dando las encuestas con respecto a la percepción ciudadana relacionada con el desempeño, la aceptación, la credibilidad del gobierno de Daniel Noboa. Muy buenos días, Gustavo. Un gusto estar con usted, igual Rosana, todos los amigos de Antena 1 que nos están escuchando y viendo desde sus casas. Siempre un placer y esperando que tengamos pues una buena mañana. ¿Qué le puedo decir, Gustavo? Este momento yo no dispongo de la encuesta a la que usted hace referencia, no me podría referir a la misma, como usted mismo dice, son estudios privados, no la conozco, no la he visto, no tengo acceso a la misma y me acabo de enterar escuchándole a usted sobre aquella. Sin embargo, creería yo que las encuestas a todo nivel no dejan de ser eso, no dejan de ser encuestas, ¿no? Y ya sabemos y todo el país conoce cómo han fallado dichas encuestas. A mí me ha pasado y vivido de esas famosas encuestas durante toda la carrera política, en todas las elecciones, desde que participé en la alcaldía de Cuenca. Recuerdo que esas famosas encuestas circulaban donde ni siquiera entraba en los 5 primeros, ni siquiera estaba entre los 5 primeros, y mire usted, luego ocurrió lo mismo cuando estuve para la asamblea hace 3 años exactamente, y ocurrió que ni siquiera estaba dentro de los 10 primeros, y en la última encuesta a mí me ponían en el tercer lugar. Fíjese usted, ninguna de las 3 resultó. Entonces, más allá de las encuestas, hablar más bien de los hechos. Yo creo que eso es lo que fundamentalmente hay que tocar. Y si es que tiene esos datos, si es que usted me hace el favor de pasar para poder revisarla, porque no la tengo a la mano, realmente no sé ni siquiera qué empresa es la que ha hecho, la desconozco por completo. Creo que le mencionamos que se trataba del CIES, que es una forma, como usted lo ha señalado, una empresa de carácter privada de investigación que ha ganado más bien prestigio en los últimos tiempos. Se lo ha tomado como un referente y ha venido dando cifras que inicialmente eran bastante más altas, bordeaban el 40, el 45%, pero ha ido secuencialmente mes a mes cayendo en estas cifras. Cabe indicar, sin embargo, Adrián, que no es la única encuesta. Hay otras encuestas, incluso algunas con resultados mucho más drásticos, que merecen un grado menor de credibilidad que el propio CIES. En todo caso, esta situación de las encuestas, sí, en Ecuador ni en ningún lado son perfectas, pero en Ecuador ha habido problemas graves, pero se suma a esto criterios de personas relevantes. El presidente Osvaldo Hurtado tuvo declaraciones en 2 entrevistas que dio en los últimos días en los medios con expresiones sumamente fuertes, comparando a Daniel Noboa con Rafael Correa, absteniéndose pero sugiriendo de que se estaban sobrepasando los límites democráticos, de que había sesgos de una dictadura en el gobierno de Daniel Noboa. Bueno, con todo el respeto siempre al doctor Hurtado y a otros políticos que pueden hacer opinión, sin embargo recuerdo que mucho antes, si es que hablamos de términos de tiempo, el doctor Hurtado fue parte y asesor consejero del gobierno del expresidente Guillermo Lasso, que a esas alturas terminó con menos del 10% de popularidad en toda la sierra, si mal no recuerdo, ¿no? Entonces, claro, hay que recordar también esos pasajes de la historia. Se reconoce mucho las cosas positivas, pero también hay que ver que fueron parte del gobierno que terminó como terminó en su momento, ¿no? Además, seguramente las disputas políticas, este momento, si usted le pone en un panel a una persona de oposición, seguramente dirá lo mismo, ¿no? Pero recordemos también de dónde viene, cuáles han sido las rencillas políticas y sobre todo las posiciones que se han tenido dentro de los últimos años en cuanto al gobierno del presidente Lasso, del cual
insisto nuevamente, fue parte el doctor Osvaldo Hurtado dentro de su grupo de consejeros. Entonces eso también hay que recordar de qué posición de cada política viene. Respetable sin duda los criterios. Mire, el solo hecho de tener estas entrevistas hoy en día, poder opinar sin ese prejuicio, yo creo que más bien habla de que estamos viviendo una democracia y eso hay que rescatar. Por eso mismo, el anterior año, mira, a diferencia de otros países, porque yo cuando le escucho, por ejemplo, al correísmo hablar de que estamos en dictadura, yo recuerdo los últimos resultados en Venezuela, en donde le robaron las elecciones a María Corina Machado, mientras el Ecuador el año pasado perdía una elección de consulta popular al pueblo, que sin duda alguna fue el reflejo de un descontento que tuvo el país en su momento con el gobierno. Entonces, si hubiesen dictaduras en estados dictatoriales, suele esos resultados variar y cambiar y ni siquiera reconocerlos. En este país se han reconocido y hay que entender que hay elecciones que se ganan y otras que se pierden, ¿no? Entonces, mientras así sea la cosa y no veamos esos fraudes electorales terribles, yo creo que todavía estamos hablando de una democracia que en ese Asambleísta sentido le Castro. guste o en su momento tenga alguna preferencia con el gobierno, ya son opiniones. Adrián, muy buenos días, gracias por acompañarnos esta mañana, pero quizás es importante reflexionar que una democracia no se reduce únicamente al proceso electoral, es decir, al día de las votaciones y cómo llegan a darse los resultados. Una democracia se fortalece y existe en la medida en la que todo el proceso sea de alguna manera transparente, equitativo, las organizaciones políticas puedan participar en igualdad de condiciones. ¿Usted no considera que ha habido efectivamente arbitrariedades en este proceso electoral y en otra toma de decisiones de parte del Ejecutivo, del presidente de la República? Pensando, usted que es asambleísta, en la aprobación de leyes, gran cantidad de leyes aprobadas están con demandas de inconstitucionalidad en la Corte, que incluso ha dado paso a algunas de ellas, indicando que efectivamente se ha dado esta situación. Sería importante analizar quizás más ampliamente el tema de la democracia, más allá únicamente de la votación o de el poder participar en las urnas. Bueno, todo el mundo tiene derecho, Rosana, todo el mundo, usted, yo y cualquier persona y ciudadano tiene derecho a presentar acciones, recursos, demandas de inconstitucionalidad sobre cualquier ley. Eso es un derecho que tenemos los ecuatorianos. Sí, pero No cuando todas estas las se leyes. generalizan ya empieza a preocupar. No es no es uno o dos casos aislados. Hay una gran cantidad de denuncias de inconstitucionalidad y podríamos entender que si se está yendo en contra de la Constitución en sí mismo es una arbitrariedad. Mire, querida Rosana, le voy a comentar, entre otras leyes, usted menciona las del año pasado, en donde la Corte Constitucional se pronunció y declaró la inconstitucionalidad de 3 leyes, efectivamente, por la forma y no por el fondo. Y era precisamente cuando se refería a temas de unidad de la materia, no de fondo. Luego todos los insumos que partían de esas 3 leyes fueron organizadamente puestos en otros cuerpos normativos que ya fueron aprobados y pasaron sin problema por parte de la Corte, porque no resolvió sobre el fondo, sino sobre la forma. Luego, insisto nuevamente, frente a las herramientas que tenemos, Rosana, le voy a comentar solamente un caso de la inconstitucionalidad de otra de las leyes que presentábamos en donde sí se presentó por el fondo. Lo que pretendíamos era generar un registro de violadores a nivel nacional, una ley que tienen muchos países de avanzada para que cuando sale un violador de la cárcel, una sanción moral de la sociedad sea que no se pueda volver a acercar a los jóvenes, a los niños y a nuestras hijas, a nuestras niñas. Cuando presentamos eso a la Corte, más bien dicho, se aprobó por parte de la Asamblea, la Corte se pronunció y manifestó que esos ciudadanos, estos angelitos violadores que salen de la cárcel, tienen derecho a que se les respete el pasado judicial y nos viró la ley. Le pongo solo un caso y a qué me refiero. Cuando se hace una consulta el año pasado se pretendía reformar ciertos artículos de la Constitución, probablemente no todos, pues porque hay cosas buenas de la Constitución 2008 que hay que rescatarlas, como los propios derechos de la naturaleza, para poner un ejemplo. Pero sí hay otras cosas que dentro de la época ya no se ajustan hoy en día
y que el país por eso mismo ha tenido que ir haciendo cambios, y para eso está la Asamblea, y para eso está el país, y para eso están las propias herramientas como la consulta popular, que nosotros como ecuatorianos decidimos que se la pueda hacer. Pero perdimos finalmente, y hay cosas que nos va a impedir siempre la Corte. Se hacen intentos y esfuerzos desde la Asamblea Nacional para establecer reglas que nos puedan ayudar a pelear contra eso, como por ejemplo el hecho de que intentemos al menos de que la prisión preventiva en ciertos delitos sea de carácter prioritario y obligatorio, pero la Constitución establece que la privación privativa de libertad tiene que ser la excepción a la regla, y es la regla de última ratio, es decir, como usted y Gustavo y todos los periodistas nos han sabido recoger siempre las observaciones, sabemos que al no ser una regla, hoy de eso se agarran los jueces para que cuando nuestra Policía Nacional agarra a presos que tienen 3, 4 antecedentes por robo, asesinato y más, les den en primera instancia esta libertad, ¿no es cierto?, condicionada, y eso haga que no tengamos la prisión preventiva. Se hacen esfuerzos, pero la Corte nos hace caer esos esfuerzos con base a eso. Pero lo intentamos. No hay peor cosa que la que no se hace, Rosana. Son las reglas del juego. La Adrián, Rosana, si me permiten, posiblemente usted está con el mismo punto, Rosana. En el corto tiempo que tenemos, sabemos que usted tiene tiempo limitado. Adrián, quisiéramos hablar sobre el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, su hospital aquí en Cuenca, pero quisiera hacer una pregunta más sobre lo inicial. Preguntarle sobre su visión de cuál es realmente la aceptación del gobierno de Daniel Noboa, cómo se le siente desde ADN, partido que usted se pertenece a nivel de bloque legislativo. Desestimar la opinión de Osvaldo Hurtado me parece que es una situación un tanto compleja, pues el presidente Osvaldo Hurtado es uno de los políticos con mayor prestigio, con mayor proyección a nivel internacional en el país. La Corporación de Estudios para el Desarrollo Cordes tiene toda una historia y sigue funcionando, aportando con importantes análisis al país. No le hemos visto de ninguna manera a Cordes actualmente. Osvaldo Hurtado, entiendo, está ya retirado, en una posición de oposición, más bien de una crítica muy constructiva hacia el gobierno nacional y la situación política del país. Y Osvaldo Hurtado es el autor de libros que son referentes en el mundo, en cualquier biblioteca de las universidades. Por allí recordamos ese gran libro, Dos Mundos Superpuestos, ensayo de diagnóstico de la realidad ecuatoriana de los años 70 posiblemente, o el poder político en el Ecuador, o las costumbres de los ecuatorianos, en los cuales separaba un artículo, nos parece que bastante acertado, pero bastante positivo también, sobre los cuencanos, su forma de ser y el por qué Cuenca tenía una clase media mucho más alta que el resto del país, etcétera, etcétera. Si es que opiniones como la de Osvaldo Hurtado pueden o son desechadas por usted, las encuestas también son puestas en dudas. Cuéntenos cuál es su visión sobre el gobierno, cómo se encuentra al momento Daniel Noboa y su gobierno en la percepción de los ecuatorianos cuando estamos a menos de 5 meses de las elecciones. A ver, Gustavo, primero yo no voy a negar la valía del doctor Hurtado. Podemos discrepar en algunas cosas, en otras no, sin duda alguna. Si usted retrocediese el tiempo hasta el 1983, probablemente usted sería uno de los críticos de ese gobierno cuando secretizó la deuda privada por aquel decreto ejecutivo. Usted recuerda la auditoría de crédito público que estableció un prejuicio acumulado para el Estado ecuatoriano de más de 4.000 millones de dólares. O cuando tuvo expresiones a lo mejor desatinadas en el 2020, cuando sostuvo que el movimiento indígena es un obstáculo para el desarrollo nacional. Yo no voy a discrepar en materia de fondo. Tenemos posiciones distintas en algunas cosas, pero no voy a negar la valía. En un Estado de derecho y democrático vamos a tener posiciones divergentes en otros temas. Yo simplemente he manifestado que no comparto en ese aspecto cuando no se hace un análisis de fondo. El país tiene dos problemas en este momento desde mi punto de vista, Gustavo. El principal problema es de seguridad. Y el principal problema de seguridad tiene algunos ejes y algunas aristas sobre las cuales hay que hablar. Primero, arrancamos con una deuda y deudas que tiene el país, no solamente con nuestros jubilados, no solamente con nuestros maestros, no solamente con los
los maestros comunitarios, no me refiero a los docentes, sino a aquellos que trabajaban muy lejos, y que son deudas que se están cubriendo y se han cubierto, de deudas que han pasado los 14, 15 años y que el país tenía que hacerlo. Muchas de esas personas ni siquiera cobraron. El país atravesaba por una etapa de crisis económica, y ayer yo veía que en uno de los noticieros nacionales, que ha tomado muy bien las cifras de nuestro Banco Central y del Ministerio de Finanzas, en cuanto en este país se mueven al año más de 5.000 millones de dólares dentro del lavado de activos. Se llevan la plata de este país a raíz de ¿qué? De que tenemos un sistema judicial que realmente está muy descompuesto. Tenemos jueces y juezas, fiscales buenos en este país, pero tenemos también de los muy malos que están este rato cediendo hacia, en unos casos, presiones de la mafia y en otras son coludidos por la mafia. ¿Cómo es posible usted que tenga este rato más de 551 bandas criminales desarticuladas en el último año? 551 bandas criminales, Gustavo, más de 1.700.000 operativos ejecutados en todo el país, 170 delincuentes abatidos, 17 objetivos de alto valor que tenía el Ecuador y que hoy están tras las rejas. ¿Por qué todo esto no llega a la percepción ciudadana y no se refleja de otra manera en la percepción del porque gobierno? Porque es lógico. Si usted le llama a esta entrevista al comandante de la policía, usted va a comprender la impotencia que sentimos los ecuatorianos al ver que todos los días, yo reportaba en mis redes sociales, Gustavo, hace 2 semanas, una banda de extorsionadores en Cuenca que eran 6 detenidos en flagrancia, y al día siguiente en la ciudad de Cuenca fueron liberados. Gustavo, si usted tiene un aparataje en donde tiene este rato leyes, que para mí este rato ya no faltan, están ahí, leyes contundentes, si usted tiene este rato un marco legal que ya no es necesario ni siquiera tener otro, ya tiene usted este rato normativa, que si usted tuviera buenas autoridades judiciales al frente la harían cumplir. Lamentablemente ya no es un tema de leyes, ya no es un tema del esfuerzo que hace la Policía Nacional, porque los resultados, como le comento, están ahí. Y le estoy dando cifras reales. 255 delincuentes peligrosos han sido detenidos, Gustavo, de los cuales ya más de la mitad están libres. Sí, en Cuenca terminamos el año anterior con 2.500 personas detenidas. Vaya a ver si es que la tercera parte está este rato pagando las penas por extorsiones y demás. Están libres, Gustavo. Y eso ya no es parte de una tarea. Entonces se vuelve un círculo vicioso que hay que estar siempre, obviamente, teniéndole como un tema objetivo. No podemos negarlo y más bien tenemos que darle el apoyo. Yo siento el dolor y el pesar de la policía, porque esos policías que detienen hoy a esos delincuentes son extorsionados del día de mañana por los mismos delincuentes que son liberados al día siguiente. La tragedia familiar que ellos viven es gravísima y enfrentarnos a esta situación es compleja. Por eso, usted ha de haber visto que mi tarea como legislador, además creo que soy el único en el país que tuve el acierto de enfrentarme no como asambleísta, sino como ciudadano, a 2 jueces de garantías penitenciarias de Cuenca, al juez Romo y al juez Chalco, que hoy en día están destituidos del sistema judicial bajo la denuncia que presenté como ciudadano, porque el legislador no puede fiscalizar pues a la justicia. Tuve que desprenderme de un cargo de asambleísta para enfrentar a 2 jueces que liberaron a más de 400 peligrosos en Cuenca durante muchos años. Sí, si podríamos ir al grano, pues quisiéramos pasar al tema del IES antes que se nos acabe el tiempo. La pregunta central era, ¿cómo califica usted? ¿Cuál es la visión real que se tiene sobre el gobierno de Daniel Noboa? Es que había que abordar ese tema, Gustavo, para poder entrar con objetividad, porque son temas que hay que hablarlos y son situaciones que uno las vive y luchas que probablemente usted no las siente, Gustavo, como las siento yo al haberlo hecho como ciudadano. Al final es un tema hasta riesgoso dentro de la fiscalización. No voy a creer que esos jueces liberaron de a gratis a todos estos angelitos. Por lo otro, en el tema del IES, creo que el mayor ejemplo no nos saltemos del único punto que le estoy pidiendo antes de entrar al IES. Le había rogado cuál es la verdadera percepción que piensa usted, no ese 21% que reporta CIES. ¿Cuál sería la situación, la visión que tienen los ecuatorianos de acuerdo con su criterio sobre el gobierno de Daniel Noboa? No les sé decir, habrán posiciones a favor y otras en contra, Gustavo. Yo soy testigo vivencial de una lucha diaria que se está dando para enfrentarnos a lo que le acabo de decir. Otras personas tendrán otra. No soy parte de una encuestadora como para decirle las cifras, ¿no? Yo le cuento el malestar que siento y la impotencia frente a estos temas complicados como la inseguridad,
como el tema de la salud, que es crítico. Y de eso hablando sí puedo justamente, pronunciar. Adrián, del tema de la salud y que quizás se ha vuelto en una preocupación profunda aquí en Cuenca, en la provincia de La Suay, en la zona sur, es la situación del Hospital José Carrasco Arteaga del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social. Usted mismo emitió un documento en el que hacía una serie de denuncias relacionadas con presunta concentración de decisiones en la concentración y pagos, intentos de designar a personas en cargos directivos, personas que no cumplían con los perfiles pertinentes, posibles conflictos de interés, una serie de cambios en otros funcionarios dentro de la Casa de Salud, determinados nombramientos aparentemente irregulares y sobre todo quizás uno de los temas que preocupa muchísimo es esa falta de información y esa falta de acceso a información, esa enorme limitación que se ha hecho y que se mantiene para poder acceder a información de lo que está ocurriendo en esta Casa de Salud. Coméntenos, por favor. Por supuesto que sí, hizo un pedido de información que además es justo y se compadece con lo que yo creo del IES. Mire, si hay algo que se ha venido fiscalizando, ha sido precisamente el manejo indebido y la mercantilización de nuestra seguridad social durante varios años. El caso más cercano que se me viene a la gente es el caso de la señora Argudo, que ha sido una lucha descomunal durante 3 años de la que ustedes han sido testigos. Hoy en día lo que preocupa a la salud es precisamente lo que usted leyó en el oficio que yo emití durante este mes de julio, en donde he solicitado información precisamente de las designaciones que se están haciendo en ciertos cargos directivos. De hecho, tengo esta semana también una reunión con médicos y administrativos del Hospital del Seguro Social para conocer otros pormenores, porque yo he solicitado información, ya tengo documentación nueva, remitido un oficio también al director nacional o al presidente del Consejo Directivo del IES, solicitando precisamente algunos documentos que requiero para cerciorarme de lo que me comentan los médicos es realidad. El caso de este señor, por ejemplo, Valero, que yo comentaba en unos medios de comunicación, que lejos de haber tenido 3 intentos para cambiarle de un puesto al otro, es decir, ya no fijarse en los perfiles, sino más bien en la persona, y además encontrarle a su pareja dentro de una de las direcciones del hospital, significa que no fue tanto por el mérito, sino más bien venga a trabajar usted a Cuenca y tráigale a su pareja. Entonces, yo he sido franco, soy directo. Mire, cuando tengo que hacer una fiscalización, yo tengo que hacerlo con objetividad y más allá de cualquier posición o línea política. Esto es salud y aquí no hay una camiseta que pese. La fiscalización está orientada a ayudar a que las cosas mejoren y siempre de la manera propositiva lo haré, pero también diré las cosas como son. Una pregunta muy directa, Adrián, sobre este tema. ¿Está el gobierno nacional, hasta donde usted conoce, ADN, a través de cualquier funcionario de la Presidencia de la República o de los ministros o del Consejo Directivo del IES, de acuerdo con todos esos cambios? Pensamos que de lo que hemos ido recopilando, más de una veintena o una treintena de altos cargos, cargos medios e incluso cargos bajos que se han dado en las últimas 6 semanas aproximadamente en el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social. Dicho sea de paso, el gobernador ofreció también investigar y hasta el momento no lo ha hecho. La semana pasada dijo que no ha tenido el tiempo para hacerlo. Pero además yo quisiera añadir, Adrián, perdón la interrupción antes de su respuesta, es estas disposiciones que se han dado ahora, incluso ante las visitas de algunos asambleístas, se ha dispuesto de que hay que sacar cita primero para poder hacer cualquier recorrido dentro de estos espacios, dentro de las casas de salud y, como decía hace un momento, la imposibilidad de acceder a información. A ver, primeramente yo no estoy de acuerdo con varias designaciones precisamente porque considero que en Cuenca existen médicos valiosísimos, personal administrativo valiosísimo y no había necesidad alguna de que gente que no conoce nuestro entorno, nuestra realidad, pueda hacerlo. Ahora, si es que ya están ahí, lo que tienen que hacer es trabajar. Y a mí lo que sí me preocupa, y precisamente lo que acababa de decirles, es
el hecho de que existan designaciones que a mí no me cuadran. Una cosa es que usted le ponga un técnico en la materia, alguien que sepa del tema, y otra cosa es que se encuentre casos como estos intentos de pasarle de un puesto al otro, como no casaba el perfil ahí, pongámoslo en otro, como en el otro es más alto el sueldo, pongámoslo en otro, y como vino con la esposa o con la pareja o con quien sea, pongámosle a ella también en otro cargo. Entiendo que esta semana o la siguiente recibiré la información adicional que he solicitado, porque yo estoy haciendo una investigación a fondo, y de hecho he conversado con muchos de los observatorios ciudadanos que están este rato haciendo una vigilia junto con nosotros. Ellos le podrán dar fe de que he estado con ellos. Igual los médicos, seguramente quienes les dan a ustedes la información son las mismas personas a quien yo les doy la información, porque para ellos es complejo tener la información, pero yo me encargo de conseguir la información y yo solicito que me ayuden a corroborar si es que lo que les estoy pasando es real. Si no hubiese sido por la investigación que yo hice, ustedes como medios de comunicación no se hubieran enterado de este tema. Yo había publicado incluso los números de memorando, el caso, y lo hice con nombres y apellidos. Yo combatiré la corrupción esté desde donde esté y combatiré las irregularidades esté desde donde esté, pero siempre tengo que ser objetivo en ese sentido, y la muestra más fehaciente de que así lo hago es precisamente lo que le acabo de comentar, y espero tener toda esa documentación durante estos días y terminar en buen puerto y poder hacer que se mejore definitivamente la calidad y las condiciones de nuestra seguridad social. Antes, hace 15 años aproximadamente, nuestro IES pues entraba a un cambio, a una renovación que duró muy poco, porque asimismo estas redes internas, porque hay que decir que hay maldad interna. Yo no creo que, mira, la gente que juega con la salud, yo no le tengo, ni siquiera tengo epítetos para calificar, porque ya es el colmo. Yo cuando denunciaba el caso del robo de los medicamentos para vender afuera, la vueltita, esta gente que he denunciado yo mismo, lo dije con indignación, y hoy en día están procesados por la justicia. Espero la formulación de cargos. Hay que aterrizar ahí. ¿Cuántos años pasaron? Más de 20 años, Rosana, más de 20 años, Gustavo. Nadie hacía nada, pero todos hablábamos y sabíamos del tema, ¿no? Entonces, esto es una lucha, pero hay que continuarla y no hay que decaer desde ningún punto de vista. Ahora, Adrián, todos estos problemas llevan a que el más perjudicado en este caso sea el usuario de estos servicios de salud. No hay medicamentos, no hay especialistas, hay una enorme cantidad de cirugías represadas, hay una gran cantidad de personas que no pueden acceder a sus tratamientos, que no lo pueden hacer de manera oportuna, poniendo en grave riesgo ya su vida en sí mismo. Entonces vemos además un intento, no entendemos el porqué de cambiar de manera permanente 8 ministros de salud en el tiempo que Daniel Noboa está de presidente de la República, ni qué decir de la gran cantidad de directores, coordinadores zonales, gerentes, directores de hospitales, lo que ha imposibilitado en realidad avanzar en soluciones efectivas que realmente favorezcan a quien corresponde, que es el usuario final. Yo estoy con los usuarios sin duda alguna, Rosana, y es doloroso que muchos de ellos no puedan, en distintos casos, como por ejemplo los casos de Taisha, que yo me he metido de la A a la Z a ayudar en este tema, incluso no solamente desde la parte profesional y pública, sino desde la parte privada como tal. Porque hay que hacer eso, hay que este rato juntarnos para aquello, pero no podemos desconocer que el tema pasa precisamente porque estos famosos estas famosas dádivas y derechos que tiene mucha gente que está dentro son increíbles. Hay situaciones en donde uno lee un contrato colectivo, un estatuto de sindicato de ley, usted se cae de espaldas, Rosana. Es increíble cuando usted tiene que hacer un sumario administrativo o cuando tiene que sustanciar algún tipo de sanción interna, usted tiene que regirse a un estatuto que es aprobado desde hace muchísimo tiempo en este IES, en donde parte de esa comisión son los mismos miembros del sindicato. Entonces, por esfuerzo que se haga, yo veo que las cosas son muy complejas internamente. Habrá que entrar ahí con Contraloría, porque ya hay un informe además muy importante que se está haciendo, y otro que solicité yo hace un par de semanas, precisamente para los casos que le estoy comentando, en donde espero que existan sanciones al final del día, no solamente por la contraria, y temas incluso de índole penal. Pero sí creo en este momento que tenemos que ir
a una reposición. Los cambios están bien siempre que se los haga adecuadamente. Yo no me fijo tanto por el número, sino espero que la persona que llegue tenga el temple suficiente para poder afrontar estos temas con mucha valentía. Internamente hay cosas complejas. Mire, hay hospitales, como por ejemplo uno de la ciudad de Guayaquil, en donde reportes de inteligencia hacían alusión a un GDO que manejaba uno de esos temas. Precisamente algunos de esos sujetos están este rato detenidos. Entonces, con la salud jugaron, con la salud mercantilizaron, y esta pelea no va a ser nada fácil, pero se le está dando. Yo espero que asimismo el ministro Reinberg y otros ministros que están haciendo una tarea compleja en los siguientes días den resultados precisamente con respecto a este tema, como lo están haciendo frente a los hechos que hemos sido testigos nosotros, ¿no? Ve el día de ayer, por ejemplo, el tema de la minería ilegal, que era algo tan esperado y sonado por todos los cuencanos y azuayos, y finalmente se da. Digo, la justicia tarda, pero llega, y ojalá que eso ocurra también el tema de la salud. Estamos aquí sobre el tiempo, Adrián. Yo quisiera hacerle un pedido. Requerimos contar con la presencia en los medios de comunicación de la directora provincial del IES, Claudia Ortega. De ella, ojalá, entre las investigaciones que usted hace, conozca cuáles son sus apoyos políticos que tiene para entender qué es lo que está pasando con el IES. Ella ha mantenido un ostracismo total con respecto a los medios de comunicación, pero ha sido la persona que ha concertado, ha comandado todos estos polémicos cambios en el Hospital José Carrasco Arteaga. Cualquier cosa que tenga que añadir, le agradecemos lo haga en esta intervención final. No, muchas gracias, Gustavo. Yo quería nada más agradecerle por la entrevista. Creo que los temas son sin duda importantes, son contundentes. Además, el tema de la seguridad y la salud hoy son unos ejes fundamentales, y precisamente creo que este rato necesitamos más gente que hable, que diga las cosas, que se sume a esta lucha. Nosotros hemos estado, insisto nuevamente, con los colectivos ciudadanos, el Observatorio de la Salud, hemos estado con ellos todas las semanas, y estamos revisando esta información, Gustavo, que seguramente en los próximos días, junto con los oficios que estamos enviando para los pedidos de información, aterrizarán en la toma de decisiones que necesitamos en nuestra provincia y, por supuesto, en nuestros temas de la salud. Por lo otro, pues aquí estamos siempre dispuestos a conversar y a traer estos temas tan importantes para conversar. Le agradezco mucho, Gustavo, usted y a Rosana. Bien. Le agradecemos muchísimo a la asambleísta Adrián Castro, asambleísta por la provincia de La Suay, del bloque de ADN.